Hola, bueno, buenas tardes a todos y todas. Si les parece, vamos a ir comenzando con el encuentro, este webinario Mar Abierto, organizado por la coordinación de la iniciativa Pampa Azul. Como ustedes saben, todos los jueves nos estamos reuniendo para compartir con la comunidad científico-tecnológica del país este, por dónde va esta iniciativa tan importante para nuestro país, cuáles son sus objetivos, sus grupos de trabajo, sus áreas horizontales y demás. Y bueno, nada, hoy tenemos dos charlas muy, muy interesantes vinculadas a lo que son las áreas geográficas prioritarias, dos de ellas, de las áreas geográficas prioritarias de Pampa Azul, históricas. Por un lado vamos a escuchar cuál es el trabajo que se viene haciendo en la región conocida como Agujero Azul, en una porción del talud continental, y que la va a impartir Marcelo Hacha, que es el coordinador del grupo de trabajo del Agujero Azul. Y por otro lado vamos a escuchar a Gustavo Lobrich contándonos todo el trabajo que se viene desarrollando en el área geográfica prioritaria que estaba comprendida por el Banco Namucurá-Gurut, pero él va a contar también las necesidades y la importancia de ampliar esa zona de investigación en términos del área geográfica prioritaria de Pampa Azul. Así que, nada, si les parece, vamos dándole la oportunidad a Marcelo de que nos cuente, digamos, qué es lo que se está haciendo en el Agujero Azul. Acaba de llegar el día de la fecha de una campaña a ese espacio marino, así que estamos muy contentos de que haya salido todo bien y nos va a contar luego detalles. Bueno, para contarles un poco, digamos, quién es Marcelo, para que no los conocen, igual veo que son todos colegas amigos. Marcelo Hacha es un investigador principal del CONICET, trabaja en el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero del INIDEP, y también es investigador del IMIC, que es el Instituto de Investigaciones Marinos y Costeras de Mar del Plata, que es de doble dependencia con ICET y Universidad Nacional de Mar del Plata, y él es experto en oceanografía biológica de las regiones frontales del mar argentino. Así que si les parece, los dejo con él, con su charla, y lo que les voy a pedir es que todas las preguntas que vayan surgiendo a medida que los expositores van hablando, o las anoten en el chat o se las anoten ustedes para hacerlas al final. O sea, al final vamos a abrir la posibilidad del intercambio de preguntas, de lo que quieran hacer, comentarios en general. Bueno, la idea es que podamos generar un espacio de intercambio y que no sea únicamente un par de buenas charlas. O sea, esa es la idea. Así que bueno, les agradezco muchísimo y lo dejamos a Marcelo. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Voy a compartir entonces mi pantalla. Em, Supongo que ahí están viendo la, la presentación, ¿verdad? Entonces, yo les voy a hablar de el agujero azul, que es una de las áreas prioritarias de Pampa Azul. Voy a empezar haciendo notar que en el océano si nosotros miramos la producción primaria del océano, es una especie de enorme desierto con algunos pocos oasis, ¿sí? En particular, ustedes ven que en la región cercana a nuestro país, lo que llamamos el Atlántico sudoccidental, la producción primaria alcanza valores importantes. Y si hacemos un zoom de esa región, vemos que no en todo el mar argentino la cantidad de clorofila, la abundancia promedio de clorofila es igual. Y hay una región que se ve como una banda de alta concentración de clorofila que está más o menos en coincidencia con el talud continental, ¿sí? Entonces, estos altos valores de clorofila es lo que nos permiten identificar fácilmente en una imagen de clorofila la localización de lo que llamamos el frente del talud continental, ¿sí? Este frente presta, por así decirlo, servicios ecosistémicos muy importantes, ¿sí? Y es una de las razones
por las cuales queremos entender cuáles son los procesos responsables, digamos, que controlan la ecología del lugar, porque ese conocimiento es indispensable para hacer predicciones sobre este ecosistema tan importante y para tomar decisiones de manejo. Si nosotros miramos los fondos de nuestro mar, tenemos la plataforma continental, que es una prolongación sumergida del continente, es la pampa húmeda con agua arriba, y de pronto las profundidades aumentan rápidamente a lo largo de lo que llamamos el talud continental, ¿sí? Aproximadamente aquí en el borde superior del talud estamos en 180, 200 metros de profundidad, y llegamos al pie del talud con profundidades superiores a los 2.500 o 3.000 metros en algunos lugares. A lo largo del talud continental se fluye la corriente de Malvinas. La corriente de Malvinas va como recostada contra el talud continental, y la corriente de Malvinas tiene un espesor que va desde la superficie hasta el fondo. En esa interacción de la corriente contra el talud se producen, entre otras cosas, movimientos ascendentes de agua. Las aguas profundas, más frías, más densas, pero también más ricas en nutrientes, se elevan hasta la superficie, y entonces allí se produce la reunión de la luz y los nutrientes, y eso es lo que dispara la producción primaria por parte del fitoplancton. Si nosotros miramos, este es uno de los tantos modelos que hay de la relación del océano con el CO2 atmosférico. Los valores en rojo muestran regiones del océano donde el océano está liberando CO2 a la atmósfera, es decir, está complicando aún más el problema de el alto porcentaje de CO2 que tenemos en la atmósfera. Y hay otras regiones en la zona de los lilas donde podemos ver que el océano ahí absorbe, captura el CO2, el exceso de CO2 de la atmósfera, ¿sí? Entonces, nuestra región en promedio es una región de sumidero de CO2. Ese es un servicio ecosistémico que está prestando esta región, es uno de los servicios ecosistémicos intangibles o que son difíciles de apreciar, pero del que todos recibimos beneficios. Cuando hablamos de servicios ecosistémicos es mucho más fácil ver o comprender la explotación de alguna especie, por ejemplo, pero el océano además nos brinda otros servicios, como es la regulación del clima. Bueno, estudios de colegas del Servicio de Hidrografía Naval han estimado que la plataforma nuestra captura el equivalente a las emisiones anuales del uso residencial de la energía en Argentina, ¿sí? Es decir, que estaríamos balanceando esas dos cosas. Ahora, de todo lo que captura la plataforma, el 45% es absorbido en el frente del talud. Y el frente del talud es una pequeña región, es decir, en comparación con el resto de la plataforma, es una región pequeña que absorbe una cantidad de CO2 desmesurada para el tamaño que tiene, ¿sí? Entonces,
nosotros desconocemos cuál es la magnitud y cuál es el destino del carbono atrapado. Y eso es una de las preguntas que en el proyecto intentamos responder. No sabemos si una vez que el CO2 ingresó a las masas de agua, es exportado al océano profundo a través de la confluencia de Brasil-Malvinas, o si se almacena en los sedimentos y queda allí entrampado. Eso son cosas que es una de las preocupaciones, digamos, de este proyecto. El otro servicio ecosistémico importante es la producción primaria. Como mostramos hace un instante, la producción primaria del talud es muy importante y esa producción primaria corresponde al fitoplancton, ¿sí? El fitoplancton es el sostén de las tramas tróficas del océano. Más allá de que en algunas regiones podamos ver macroalgas como los cachillullos y demás, ellos tienen un efecto muy local. Más del 95% de la producción primaria del océano corresponde al fitoplancton. Entonces nos interesa mucho saber qué es lo que le pasa al fitoplancton, ¿sí? Porque esa energía después se va a transferir a los niveles tróficos superiores, alcanzando a las especies de interés comercial y también a las especies de interés para la conservación. Muy bien. Es una región donde el frente del talud tenemos pesquerías importantes como la del langostino, por ejemplo. Ustedes saben que el langostino se pesca de noche con buques que utilizan señuelos y utilizan iluminación para atraer a los calamares, y entonces en imágenes nocturnas podemos ver las señales de estos buques que se llaman poteros, alineadas a lo largo del talud continental, pescando calamar. Otra de las pesquerías asociadas al talud es la de vieira patagónica, ¿sí? Acá vemos en cuadraditos negros los lugares en que las vieiras alcanzan densidades suficientes para ser explotadas comercialmente. Vieiras hay por casi todo el mar argentino, casi toda la plataforma, pero solo alcanzan estas abundancias en la región del talud. ¿Y de qué se alimenta la vieira? Pues la vieira se alimenta directamente del fitoplancton, ¿sí? Ahora, la vieira, el fitoplancton se produce en las capas superficiales del océano, 20, 40, 50 metros superficiales, y los bancos de vieira están a 80, 120 o 160 metros de profundidad. Entonces los procesos que hagan, que aceleren la caída del fitoplancton desde la capa superior hasta el fondo, de modo tal que el alimento llegue más fresco y sea más nutritivo para la población de vieiras, son procesos también que nos interesa estudiar. Eso se conocen con el nombre de procesos de acople bentopelágico. Y bueno, siguiendo en la trama trófica, los predadores superiores, como las aves y los mamíferos marinos, también hacen uso del talud continental en algún momento de su vida. Entonces, esto también resulta de interés para las acciones de conservación de la vida silvestre. Entonces, presentado más o menos a grandes rasgos el talud continental, los objetivos científicos de nuestro proyecto son básicamente tres grandes objetivos que después pueden desglosarse en muchos más, ¿no? Queremos identificar los mecanismos que sustentan la productividad biológica, es decir, cuáles son los mecanismos que hacen que haya tanta productividad del fitoplancton en la región del talud. Y además queremos entender cómo
esos mecanismos varían naturalmente, porque en el océano, al igual que en la tierra firme, hay años buenos y años malos. Y cómo esa variabilidad en la producción primaria se transmite luego a lo largo de la trama trófica hasta alcanzar las especies de interés comercial, ¿sí? Ese es un objetivo bien ambicioso, ¿eh? Después, otro objetivo es entender cómo las especies utilizan este ecosistema, ya sea para reproducirse, ya sea para alimentarse, si el frente del talud es parte en algún momento de sus circuitos migratorios, porque si es así, si una especie como la anchoita, por ejemplo, la anchoita bonaerense, que pasa el invierno alimentándose en el talud para venir a desovar frente a la provincia, en la región costera de la provincia de Buenos Aires en la primavera, lo que está haciendo es transferir la energía que obtuvo del frente de talud y trasladarla aquí, porque muchas de esas anchoitas van a ser comidas por otros predadores, o los huevos y sus larvas que liberen el proceso de reproducción también van a ser comidos. Entonces, de esa manera podemos pensar que el frente del talud está subsidiando energéticamente al ecosistema de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Para lo cual tenemos que entender bien qué es lo que están haciendo los organismos en el talud, en qué momento van y cómo son sus circuitos migratorios. Y por último, también estudiar este proceso de captación y secuestro de CO2, ¿sí? A ver cuáles son los procesos que hacen que en esta región el océano absorba más cantidad de CO2 de la que emite. El talud continental, ustedes ven, podemos decir groseramente, comienza a la latitud de la Boca del Plata y se extiende hasta el sur de Malvinas, dando la vuelta por aquí. Es decir, son más de 1.500 kilómetros de frente. Eso significa un desafío estudiar. Una estructura tan grande significa un desafío técnico y financiero muy grande. Entonces, la estrategia que adoptamos fue identificar una porción pequeña del talud, tratar de entender bien qué es lo que está sucediendo allí y luego trasladar lo aprendido a otras regiones y ver si se sostiene o si se modifica. Puestos a elegir qué parte del talud queríamos elegir, apareció el agujero azul, ¿sí? Que es un nombre de fantasía, pero que es pegadizo y que ya forma parte de nuestro léxico diario, diría yo. ¿Y qué particularidad tiene el agujero azul respecto de cualquier otra parte del talud? Bueno, si ustedes ven, esta línea azul que está aquí marca la isobata de 200 metros, que es más o menos la que coincide con la localización del talud continental. En tanto que esta línea celeste muestra las 200, la zona económica exclusiva de nuestro país, las 200 millas. Esta es la única porción de la plataforma continental que está por fuera de la zona económica exclusiva. Es decir, que está en aguas internacionales, es decir, que es una región donde las flotas internacionales legalmente pueden pescar. Eso le dio a esta región un valor agregado. Queríamos conocer cuál ha sido el efecto de la explotación de estas flotas en la región, porque las especies explotadas perdón, son las mismas que explota la flota de nuestro país, ¿no? Y por supuesto la cercanía con las Islas Malvinas y le da un interés adicional. De esa manera
definimos el área de estudio del agujero azul. Esta, la manera que tenemos nosotros de estudiar es, por una parte, la recopilación y análisis de la información que existe, como casi cualquier proyecto, y en ese, transitando eso, estamos elaborando un libro que espero que vea la luz el año próximo, donde básicamente lo que hacemos es eso, recopilar toda la información publicada sobre esta región y reanalizarla, digamos, a la luz de estas preguntas que nos hicimos. Y además, la obtención de nueva información apuntando a objetivos específicos, para lo cual lo que hacemos son campañas de investigación. Tuvimos una campaña en 2017 con el buque austral de CONICET y acabamos de finalizar hoy a la mañana una campaña con el buque Víctor Angelescu de INIDEP. Esta es la distribución de estaciones. Distintos símbolos significan distintas actividades. Aquí vemos otra vez la zona económica, el límite de la zona económica exclusiva y la isobata de los 200 metros, marcando esta porción de plataforma en aguas internacionales. En esta campaña lo que hicimos fue tomar muestras y datos para estudiar la física y la química del agua del mar, fitoplancton, zooplancton y bacterioplancton. También trajimos muestras para estudiar o para analizar la presencia de microplásticos. Se tomaron muestras de ventos, de macroventos, digamos epibentónico, y también del ventos que vive enterrado, con un muestreador específico para eso. Trajimos muestras de sedimentos para realizar análisis que permitan digamos, estudiar el proceso de secuestro de carbono. Tomamos muestras de peces demersales, es decir, de los que viven asociados al fondo o inmediatamente por encima de él. También de peces pelágicos, que son los que viven en la columna de agua. Y después necesitamos entender las tramas tróficas de la región, y para eso se tomaron muestras para hacer luego isótopos estables de carbono y nitrógeno. Más allá del examen de los contenidos estomacales directos de algunas especies abundantes. Y finalmente también tomamos mucha información hidroacústica, que en esta campaña en particular fue muy, muy importante. Creo que ya estoy al borde de terminar con mi tiempo. Quería mostrarles solamente algunas fotos de las actividades: pesca nocturna, pesca diurna, muestreo de eventos, muestreo de plancton, separando muestras de peces en la cámara, en la planta del buque. Y dedicamos en esta campaña bastante tiempo y esfuerzo a estudiar los peces mesopelágicos, es decir, son los peces que habitan a profundidad, pero en una región que es tan profunda que ellos mismos están lejos del fondo. Y básicamente esta comunidad de peces está constituida por especies de la familia Mictófidos, que son relativamente pequeñitos, tienen órganos que producen luz, como estos que están acá, o esta liñita, que se llaman fotóforos. Tienen más o menos el tamaño de una anchoita, son filtradores, son zooplanctófagos, algunos comen por filtración, fíjense las branquispinas, y forman capas de reverberación acústica
profundas. Este es un estudio de más de 24 horas que hicimos. Estos son datos de acústica. La línea amarilla identifica los estratos de reverberación de los mictófidos. Fíjense que están muy profundos, entre 500 y 450 metros durante el día, y luego ascienden durante la noche a unos 30 o 40 metros, y hacen esto repetidamente todos los días. Acá arriba hay una capa que se ven con estos puntitos rojos, que corresponde a zooplancton, que está todo el día allí, y lo que los mictófidos hacen a la noche es subir para alimentarse del zooplancton. Vemos que las noches son bastante cortitas en esta época del año por allí, y el día es bastante más largo. Estos estratos se continúan durante millas y millas que hemos navegado, aguas afuera del talud. Siempre la ecosonda mostró la señal de los mictófidos. Esto es una foto del navegador. Aquí otra vez el límite de la zona económica exclusiva y la isobata de 200 metros. Y todo esto que ven ustedes acá son barcos extranjeros. Fíjense los nombres: Lu Ruan Yuan Yu o cosas por el estilo. Son todas la flota china o coreana, que no están pescando, están esperando a que empiece la temporada, pero esperan acá. Y en ese momento nosotros estábamos aquí, a casi 300 millas náuticas de la costa. Esto es como veíamos en la pantalla del radar mientras estábamos trabajando, todos los buques, los pesqueros, que están esperando a que se inicie la temporada de calamar. Y estos son potas, son los señuelos que se usan para la pesca del calamar, que salieron enganchados en la red de pesca, lo cual, bueno, no es nada nuevo. Digamos que allí se pesca mucho calamar, pero digamos, esto es otra evidencia más de que eso está sucediendo. Y bueno, finalmente les agradezco la atención y les presento acá a los colegas que me acompañaron en esta campaña, que realmente salió muy bien. Estamos muy contentos. Bueno, nada más, muchas gracias. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias por la charla, espectacular. Además, agradecido de que hayas tenido la fuerza de darla hoy, recién llegado de campaña, así que entendemos que además estás muy contento por los resultados, así que estuvo muy bueno que puedas participar. Ya si les parece, así podemos después dar lugar a las preguntas. Pasamos a la segunda charla que va a dar Gustavo Lobrich. Como les dije antes, bueno, Gustavo Lobrich también es integrante del Consejo Asesor Científico de Pampa Azul, al igual que Marcelo, y Gustavo es el coordinador del área geográfica prioritaria, del grupo de trabajo del área geográfica prioritaria Banco Namuncurá, Gurgud, y él les va a contar qué se está haciendo allí, qué se está trabajando y cuáles son las propuestas de investigación hacia adelante. Gustavo es biólogo en pesquería, digamos, y experto en pesquerías de crustáceos decápodos, trabaja específicamente con comunidades bentónicas y digamos, se enfoca su trabajo también en la conservación de este grupo. Es investigador principal del CONICET y está trabajando en el CADIC, que es el Centro Austral de Investigaciones Científicas que está en Tierra del Fuego, del CONICET. Gustavo, cuando quieras. Bueno, gracias, Juane. Haceme una seña si se escucha bien, si se ve bien. Se escucha perfecto. Ok, sí, perfecto. Bárbaro. Se ve una pantalla de Zoom y, no la charla. No la charla. Qué cómico. Sí. Qué cómico. No me iba a ir muy bien en la charla. La charla. Sobre todo si veían la parte de atrás del Zoom, ¿no? Que no era lo que específicamente quería hacer. Ya lo estoy compartiendo. Ahora sí, creo que se ve la presentación. Perfecto. La primera pregunta que tengo es,
¿Por qué el Banco Burwood? Primero lo que tengo que explicar es que Banco Burwood no es uno de esos que tienen cajero automático. Es un lugar en el sur de la plataforma. Lo pasó recién Marcelo entre sus diapositivas, pero el por qué es un área geográfica prioritaria está dado por algunas observaciones que creemos que se daban en la pesca en los años 80, como esta foto que se ve acá, donde se capturaban como captura incidental corales de aguas frías. Y hay una leyenda que dice que los pescadores pasaban, antes de pescar con sus redes, pasaban con fierros para destruir estos corales porque se les rompían las redes. Entonces, una de las causas o mejor dicho, una de las consecuencias de tener estos corales de gran tamaño es que posiblemente hubiera una alta biodiversidad, una diversidad asociada al fondo marino. Esa fue una de las causas que llamó la atención para tenerla como área geográfica prioritaria. Y la segunda es que está aquí al sur de Malvinas, es un monte submarino que la cima es una meseta que tiene entre 150 y 200 metros de profundidad. Está al este de Tierra del Fuego y está rodeada por un talud también importante que va hasta los 3.500 metros, 4.000 en el borde del talud. En la parte sur y en la parte norte hasta los 2.000, pero en ambos casos son taludes abruptos. El Banco Burwood es la continuación de la cordillera de los Andes, que está sumergida y forma el arco norte del arco de Scotia, y que termina en las islas Georgias del Sur, y por acá andan las Sandwich, que ya son volcánicas. Pero esta serie de lugares más someros hace que este sea un ambiente particular, especialmente para la circulación oceánica, porque justamente entre el sur de América del Sur y la península antártica corre desde el oeste la corriente antártica. Y una vez que toca contra este pedón, literalmente, que brinda el talud del sur de Tierra del Fuego, el Banco Burwood, se desvía y hay procesos oceanográficos interesantes asociados, pero es el origen de la corriente de Malvinas que recién describía Marcelo. Digamos, estos dos componentes, una corriente que está siendo desviada y con procesos oceanográficos que pueden resultar interesantes, y una alta diversidad, hicieron que en el 2013 la Argentina, a través de una ley, creara la primera área marina protegida en aguas de la zona económica exclusiva, o sea, en aguas de jurisdicción nacional, con 3 objetivos, 2 de los cuales era la conservación de los fondos marinos o el uso sustentable de los recursos bentónicos, que es decir, más o menos lo mismo, y aplicar el enfoque ecosistémico de la pesca en este lugar. Era como un mandato también que había desde la FAO, la aplicación del enfoque ecosistémico de la pesca. Pero además de los objetivos de conservación, el objetivo era de geopolítica, porque esto que se ve en rojo descrito acá es la zona de conservación del gobierno ilegítimo de Malvinas, que a partir de la cual ellos venden permisos de pesca y permiten la exclusiva explotación de sus recursos naturales. Y parte del Banco Burwood, como ven ahí, está solapado por este área de conservación. Yo no debería estar mostrando este mapa, porque Cancillería no nos lo permite, pero es más descriptivo que varias palabras. En coincidencia, en la mesa de Pampa Azul, en el Comité de Asesor Científico, en 2014 se creó un área geográfica prioritaria
justamente con estas cuestiones de diversidad y procesos oceanográficos que podían ser interesantes. Un poco más tarde, también en el mismo año, se crea el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que le da un marco legal a a las áreas marinas protegidas futuras, y que se concretaron las otras áreas marinas protegidas en el 2018, creando Banco Burwood 2, que son estos dos rectángulos que se ven por debajo del original Banco Burwood, y el área Yaganes, que es un área que abarca el norte del pasaje de Drake y el sur de Tierra del Fuego, Isla de los Estados, con lugares donde la pesca es bastante intensiva, con este polígono del norte del área Yaganes. En total, esas áreas marinas, que son las únicas en aguas jurisdiccionales nacionales, abarcan un 7% de la plataforma continental argentina, y esto es en pos del cumplimiento del convenio de biodiversidad, donde para el 2020 debería haber habido un 10% de las áreas marinas bajo protección. Las actividades antrópicas que se daban o se dan alrededor del Banco Burwood en realidad son bastante limitadas en el Banco Burwood o en los alrededores, se dan más en los alrededores, y son todos estos puntos verdes que se ven aquí en la parte noroeste. Y todos estos son lances de pesca que se hicieron entre el 2005 y el 2018. Y más recientemente lo que hay es exploración de hidrocarburos. Incluso durante la pandemia, en 2020 se iniciaron con las campañas de exploración en los diferentes polígonos que están licitados por la Secretaría de Minería. Pero volviendo al 2014 o 2015, cuando se creó el área marina protegida, tuvimos un taller científico y definimos cuál era el objetivo general de la investigación, y en realidad la pregunta era si ese área que estaba hecha como de papel, digamos, porque no se sabía nada, si contenía la biodiversidad y los procesos ecológicos sobresalientes característicos del Banco Burwood, de manera de asegurar los objetivos de conservación que estaban planteados en la ley. Y eventualmente si permitía acciones de recuperación ante impactos antrópicos y de cambio climático. Y en ese momento se plantearon un grupo de investigación compuesto por una treintena de investigadores y becarios en ese momento, que abarcó diferentes aspectos de las cuestiones ambientales, que van desde la descripción del ambiente físico hasta el relevamiento de la polución, pasando por todos los aspectos relevantes de la biología y la ecología del área. Y en este grupo de trabajo, es un grupo multidisciplinario, y que también intervienen una decena de instituciones que tienen que ver con las ciencias marinas del país. Desde el 2015, o más bien desde el 2016, se realizaron 16 campañas científicas con éxito variable, y esto es un ejemplo simplemente para mostrar que las campañas abarcaban un área geográfica mucho más allá de lo que es estrictamente el Banco Burwood, y que también se relevaban áreas cercanas, linderas y a la misma latitud, de manera de poder hacer las comparaciones entre lo que sucedía en el banco y lo que sucedía en ambientes más de plataforma o ambientes costeros. Y como la primera pregunta en un área marina protegida, la primera pregunta en un área protegida en realidad es ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que estamos protegiendo? Y el trabajo de los taxónomos en este momento es importante,
Por supuesto, hay que hacer el inventario de especies, y solo como ejemplo están estas láminas acá de diferentes moluscos, de corales escleractínidos y de crustáceos peracáridos. Y solo para decirles que hasta el año 2013 se conocían para el área 170 especies invertebrados. Y a partir de estas investigaciones, este número de especies creció a 814, digamos, prácticamente cuadruplicó el nivel de conocimiento de especies nuevas, nuevos registros para el lugar, y que ahora es un insumo indispensable para el administrador de estas áreas protegidas, que es Parques Nacionales, y que por supuesto en cada uno de sus parques tiene el inventario de las especies protegidas. No quiero agobiarlos con una lista de publicaciones, simplemente la dejo acá para dejar el link. Estas son solo las publicaciones hechas desde entonces por los taxónomos, y dejo un link para que se puedan encontrar todas las publicaciones que se hicieron hasta ahora en relación a las campañas del Banco Burwood. Pero como ¿te parece compartirlo en el chat? Perdón, un segundito, para que quede más a mano. Sí, después como queda en YouTube también, dale. no tengo problema. Bueno, está bien, perfecto. Listo. Después lo copio y lo pongo, sí, gracias. Como el objetivo principal de la ley de creación del área marina protegida eran los fondos, la idea fue, o mejor dicho, hubo un hincapié muy particular en las comunidades bentónicas. Esta foto de la que estoy sirviendo es una foto de la Antártida, pero es para graficar qué es lo que pasa en el fondo del mar en un área donde puede haber una alta diversidad y justamente un área que puede ser interesante. Este es un campo de esponjas, básicamente, donde hay todas estas masas blancas grandes, son esponjas que tienen entre 50 centímetros y 1 metro de altura, y que asociado a estas esponjas hay un montón de microorganismos y también macroventos como estos equinodermos u otros tipos de organismos que son coloniales. La idea original en el banco era probar si efectivamente existía una estructura de este tipo, que se denomina técnicamente bosque animal, haciendo una evocación a lo que estructuran los bosques en los ambientes terrestres. Y en realidad las 3 fotos siguientes son de especies que ocurren en el Banco Burwood. No son del Banco Burwood porque la profundidad no permite el buceo, pero la iluminación permite las fotos mejores, digamos. Y estas estructuras son estructuras tridimensionales, como veían antes en la foto de las esponjas, o la de ahora, de estas gorgonias, que lo que hacen es aumentar la complejidad del fondo, dar otra estructura, y que permite que el ambiente sea modificado, no sea limo, arcilla o arena en el fondo, sino que hay otra estructura que permite un hábitat, que crea un hábitat diferente. En general, los bosques animales, y en particular el del Burwood también, están compuestos por animales que son suspensívoros, que capturan y retienen carbono, nitrógeno y quizás sílice. Este es un hidrocoral que cuando hacemos zoom en una de esas ramitas que están ahí, se ven los pólipos individuales, que son los responsables de esta captura de las partículas para alimentación. También sabemos que los bosques animales son ingenieros ecosistémicos. Esto de cambiar un ambiente aumentan la complejidad del ambiente, como les decía antes, y tienen procesos de sucesión también, como
los ambientes terrestres. Cuanto más maduro, cuanto más tiempo pasa, más maduros son. Y en particular, y en la foto de aquí abajo, lo que se ve es que también sirven para, como lugares de depositación de huevos, en este caso una cápsula de raya, que también son animales vulnerables desde los términos de la conservación. Con lo cual, el servicio ecosistémico de estas comunidades es aumentar la complejidad y aumentar la diversidad. Y ahora la foto de verdad, digamos. Esta es una foto real del Burwood, y lo que se ve es una comunidad tridimensional en el fondo que es limitada en desarrollo, tendrá unos 20-25 centímetros, y que en particular sobre la meseta está dominada por esponjas de diferentes especies, pero acá también se ven hidrocorales o poliquetos calcáreos, etc. Pero lo importante es que esta comunidad existe, esta comunidad es también muy diversa, y esta imagen la quiero usar para mostrar, en realidad, esta foto de la derecha, que muestra que estos sedimentos también son sedimentos biogénicos, tienen una alta cantidad de estos animales que son muy frágiles y muy vulnerables al paso de una red de arrastre de fondo para pesca, etc. Con lo cual nos está dando un indicio de que la pesca en los años, cuando decía pesca en el banco, era intensa, y que hay mucho material destruido a partir de esta actividad. Y un par de datos simplemente para mostrarles que sobre la meseta del Banco Burwood dominan las esponjas, y sobre los taludes dominan los nidarios, dominan los corales como grupo, como una denominación genérica al grupo de los octocorales, de los hidrocorales, etc. Y los taludes son mucho más diversos y más interesantes que la meseta en sí, el área marina protegida original en sí, y que de cualquier manera en estos, tanto las esponjas y sus asociados, ¿no? Hay esponjas, hay briozoos, etc. Y los corales, en la mayor parte de las estaciones de muestreo, se sabe que ocurren a más de 10 kilos por 1.200 metros cuadrados, que es una medida que también viene de la pesca para definir a los ecosistemas marinos vulnerables. Y que en los lugares donde existen estos EMB, la pesca en general debería ser restringida. Fíjense, los triángulos muestran las estaciones que tenían más de estos 10 kilos cada 1.200, y por fuera del Banco Burwood, tanto en plataforma como en el canal oeste, la cantidad, mejor dicho, la biomasa de estos organismos es menor que para calificar para ecosistemas marinos vulnerables. Y ya que Marcelo también habló del almacenamiento de carbono, tenemos unas medidas hechas de almacenamiento del carbono en las comunidades bentónicas, comparando 3 localidades, el Banco Burwood en general, la plataforma continental de Tierra del Fuego y el canal Beagle, y se ve que tanto en los organismos la cantidad de carbono es más alta en el Banco Burwood, y en los sedimentos también es más alta, a pesar de que el canal Beagle es más variable, pero la mediana es mucho más baja. El contenido de carbono es también elevado. En ambos casos hace que sea semejante a otras áreas de carbono azul, que son estas áreas que actúan como sumidero, como depósito de carbono. Y para lo que
yo voy a explicar un poquito más en detalle cómo llega el dióxido de carbono al fondo del mar en el Banco Burwood o en cualquier otro lugar donde el carbono llega al fondo del mar. Y empieza con la fijación del dióxido de carbono disuelto en el agua a partir del fitoplancton, y del fitoplancton trasladado al zooplancton por la trama trófica. Y tanto las células muertas o pesadas de fitoplancton, los pellets fecales u otras partículas van sedimentándose hacia el fondo y pueden ser pueden ser capturadas por estos animales que son suspensívoros, que se alimentan de partículas en suspensión. Pero hay un balance que tiene que ocurrir un balance positivo de exportación de carbono hacia la profundidad, que se tiene que dar en la capa superior de agua, en donde se da la fotosíntesis. Si la comunidad microbiana, esta mezcla de algas unicelulares de diferentes tamaños, bacterias, etcétera, captura más dióxido de carbono que lo que emite por respiración, entonces ahí el sistema va a ser autotrófico y el carbono efectivamente va a ser absorbido por el sistema y probablemente exportado hacia el fondo marino. Y aprovecho y muestro otra foto donde se ven estas partículas blancas en el fondo del banco, donde se sospecha que son partículas que vienen desde la superficie. También para comprobar si justamente el sector del Banco Burwood es capturador de dióxido de carbono, se midió la productividad, y en estos mapitas lo que se ven son las diferentes estaciones de medición donde se hicieron experimentos a partir de la comunidad microbiana, y los círculos más grandes están indicando que hay un balance de captura de carbono mayor que la emisión por respiración. Y en todos los casos, ustedes ven que hay captura de carbono, el balance es positivo. Pero también lo que se ve es que hay años, como el 2018, en que la captura de carbono es mucho mayor que en el 2019. Los valores del 2019 son comparables a los del resto de la plataforma continental, pero los valores que están aquí en el 2018 de productividad, de captura de carbono, quintuplican estos valores del 2018. Con lo cual, esa variabilidad anual es importante también en todos los procesos de exportación hacia el fondo. Otra de las particularidades del Banco Burwood es que tiene la productividad de la primavera es muy corta. Este es un zoom a uno de los mapitas que mostró Marcelo antes también, en diferentes años, donde los colores rojos muestran que la concentración de clorofila es la más alta. Y fíjense que en el Banco Burwood encontramos que solamente hay una manchita roja y una amarilla en el 2014, y el resto de los años no hay tales floraciones que sean detectables por el satélite. Esa variación entre años puede ser razonable, pero la pregunta que sigue es cómo sustenta una comunidad bentónica que está capturando carbono de manera importante. Y la respuesta la tiene este perfil con una sonda que se llama CTD, que tiene también un sensor de clorofila, que es este verde. En este eje de las Y se ve que es la profundidad, y lo que se ve es que la clorofila empieza a aumentar a partir de los 80 metros de profundidad. Algo que en otros sistemas es
menos común. En este sistema es más común encontrar este tipo de floraciones algales en profundidad, donde la luz es menor, donde hacer fotosíntesis es más difícil, porque la luz se extingue a medida que van ingresando en la columna de agua. Pero la responsable de esta productividad es este alga, es una diatomea que se llama Rhizosolenia. Es una diatomea gigante, porque las diatomeas miden entre 80, 100, 120 micras, y esta diatomea mide hasta 1200 micras, o sea, por lo menos 3 veces más que una diatomea común, entre 3 y 10 veces más que una diatomea común. Es muy pesada, forma aglomeraciones como las que se ven acá a la izquierda, es muy pesada y está en el fondo, en el fondo marino, y está asociada al fondo marino, y estas algas que están asociadas en el fondo marino y cada tanto están en la columna de agua se denominan ticoplanctónicas. Pero no importa el nombre, lo importante es que eso da una característica particular de las comunidades microbianas sobre el banco Burwood, que son de vuelta diferentes a las que están en las locaciones, en las localidades que muestreamos más hacia el este. Y esto hacia el oeste, perdón. Y esto también se ve se ve transferido hacia arriba en la trama trófica, ya que en el banco Burwood hay un área de cría de peces donde se encuentran huevos y larvas, específicamente en la primavera y en el verano, que es el momento de la reproducción. Ahora bien, ¿cómo hace entonces estas algas para poder hacer fotosíntesis? ¿Cómo hace para que en un lugar donde hay una corriente importante como la corriente antártica, esas partículas estén disponibles y lleguen al fondo y no se vayan del banco, no se escapen del sistema? Y como les decía al principio, la corriente circumpolar antártica, al chocar con estos taludes que miran al sur, ocurren tres fenómenos oceanográficos particulares. Uno es la surgencia, que es esto que habló Marcelo antes, que es el ascenso de las aguas frías, densas y ricas en nutrientes, desde los 3.000, 4.000 metros de profundidad hasta la superficie, donde con los nutrientes las microalgas pueden hacer fotosíntesis. El segundo proceso es la retención, que es un proceso por el cual el agua queda sobre un lugar determinado, sobre un área geográfica, en este caso sobre el banco, durante un tiempo relativamente prolongado. Y el otro proceso es la resuspensión, por el cual las corrientes hacen que todas las partículas que estén cerca del fondo marino puedan estar suspendidas en la columna de agua y puedan llegar hasta la superficie en algún momento. Entonces les voy a mostrar tres imágenes que muestran la surgencia. En este caso es un perfil de oeste a este, que se ve la temperatura por un lado en la parte de arriba y la salinidad por el otro, y lo que se ve es esta joroba que se ve en las isotermas o en las isopignas. Son indicadoras de que hay agua fría y densa que está llegando desde profundidad hacia la superficie. La retención que se pudo medir a partir de un fondeo en el terreno, un fondeo en el lugar, a 200 metros de profundidad, un fondeo equipado que tenía un correntómetro. Esta es el desplazamiento a la izquierda se ve el desplazamiento de una partícula en el término de 3 días. Y fíjense que la partícula da vueltas casi en el mismo lugar, y el resultante final del desplazamiento de esa partícula es apenas 2 o 3 kilómetros. Esto quiere decir que este proceso de retención en el banco, que está postulado, está modelado, que puede llegar a estar 70 días, permite que el agua
rica en nutrientes, permanezca sobre el banco durante un tiempo prolongado, lo suficiente para hacer fotosíntesis, lo suficiente para tener partículas de materia orgánica, de carbono, que después sean filtradas por los animales bentónicos. Y para terminar, la resuspensión, a partir también de la instalación de trampas de sedimento, lo que se vio es que la resuspensión en el lugar es muy importante, los valores son extremadamente altos, pero independientemente de lo extremadamente altos, es que además son constantes en el tiempo. Esto es una serie de más o menos 2 meses y medio, y a pesar de que hay episodios importantes, hay resuspensión constante, haciendo que estas algas que están cerca del fondo puedan ser resuspendidas, lleguen a la superficie, puedan hacer fotosíntesis, reproducirse, etcétera, etcétera. Para terminar con el Burwood, lo que les quiero decir es que hay una especie que es clave en la trama trófica, que es la sardina fueguina. En el mapa lo que se ve es la densidad acústica de los cardúmenes de sardina fueguina. Es muy abundante en toda el área, pero particularmente también en el banco, en los taludes del banco. Forma cardúmenes, con lo cual los animales, como las ballenas, es mucho más fácil, comen sobre cardúmenes. Y no solamente las ballenas, sino un montón de depredadores terminales están alimentándose de la sardina. Y además es zooplanctófaga, con lo cual también está ejerciendo un control hacia abajo en la trama trófica. Pero lo más interesante es que puede ser usada como una indicadora de la salud del ecosistema. Para ser corto, cuando la sardina está flaca, tiene poca grasa, tiene poca densidad energética, es posible que el resto del ecosistema lo sienta también, y que sea un indicador de que ha pasado algo hacia abajo en la trama trófica. La trama trófica que les presento es casi un dibujo escolar. Detrás de esta trama trófica hay un análisis de isótopos estables y modelado de nicho trófico, pero lo importante es que es una trama trófica, esta y la del resto del área subantártica, es una trama trófica que funciona como cintura de avispa. Es unos pocos elementos abundantes de posición trófica media-baja, como la sardina fueguina en el banco, o como la langostilla y la sardina en las áreas costeras, controlan hacia abajo la abundancia del zooplancton, pero también controlan hacia arriba la abundancia y la transferencia de energía hacia los componentes tróficos más altos. Y mis últimas 2 diapositivas son para contar que con la creación de Banco Burwood 2 y de Yaganes, el interés científico se amplía. El interés científico tiene que ampliarse porque, por un lado, porque hay requerimientos de parques nacionales para saber qué es lo que tienen y cómo funciona, tanto en Yaganes como en Banco Burwood, y para integrar estas dos áreas e integrar también al Canal Beagle, en las últimas semanas el Consejo Científico y en general la iniciativa Pampa Azul decidió que integrara todas estas áreas a Burwood, Yaganes y al Canal Beagle en un área geográfica prioritaria que se va a denominar Atlántico Austral. Y la idea de este área es poder integrar a los tres sectores para conocer cuál es el rol en la transferencia y reservorio de carbono. Aquí hay un aporte importante de materia orgánica terrígena por parte del canal Beagle y de la cuenca del Beagle cerca de Yaganes, con lo cual eso hace muy interesante la investigación en Yaganes, sobre todo en la parte norte de Yaganes. Por otro lado,
sospechamos que hay, y tenemos evidencias a partir de los trabajos que hicieron la gente del Museo Bernardino Rivadavia, que hay conectividad faunística entre los taludes, no solamente entre Yaganes y Burgut, que seguramente los hay por la cercanía, pero sino también con el agujero azul y también con el resto del talud continental hacia el norte. Y por último, aquí sí se puede pensar en la aplicación del enfoque ecosistémico de la pesca, que no es simplemente integrar a todo el ecosistema, sino que integrar también a los intereses sociales y económicos, ya que hay pesca en este área, en Yaganes, y geográfica prioritaria, por supuesto, y es una manera de que la ciencia pueda ser horizontal y pueda incorporar a otras ramas de la ciencia que no son estrictamente las de los experimentos. Bueno, y eso es todo lo que tengo para decirles. Les agradezco por el tiempo y por permitirme pasarme unos minutos. Bueno, dado que estuvieron ahí firmes y ya estamos en horario, vamos a cerrar con el webinario y los esperamos de nuevo. Les agradecemos muchísimo la presencia y el aguante que hicieron hasta el final. Y nos estamos encontrando de nuevo el jueves que viene a las 5 de la tarde por este mismo espacio. El link va a llegar por correo como está llegando siempre. Así que nada, les agradezco muchísimo y sobre todo a los expositores y sobre todo a Marcelo que acaba de bajarse del Algelescu y con mucha pasión nos compartió el trabajo. Así que nada, les agradezco y nos estamos reencontrando el jueves que viene.